Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 14. Marcos 16, desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Pidámosle al Espíritu Santo del Dios Altísimo que nos dé el discernimiento, que asista a nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la palabra clara, viva y eficazmente para nuestras vidas. Dice la palabra: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, a sus 11 apóstoles. 11. ¿Cuántos apóstoles eran aquí? 11. Pero pastor, eran 12. Dice, Judas se ahorcó. Ya no estaba Judas. Entonces dice, escuche. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. O sea, les llamó la atención y dijo, oye, ¿por qué se portan tan incrédulamente? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Deténgase ahí. Deténgase en 2 versículos, 17, y va a subrayar usted 2 frases. Y estas señales seguirán a los que creen. Primera frase. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? ¿Y qué dice? Y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mire, ya habían ocurrido muchas cosas. Ya Él había andado con ellos, habían visto milagros, señales, prodigios, maravillas de parte del Señor. Habían visto cómo había alimentado a 5,000, cómo había alimentado a 4,000. A una mujer había sido sana el flujo de sangre, había sido liberado un endemoniado. Es más, hasta, ¿cuántos saben que la misericordia de Dios llega incluso hasta las suegras? Había sanado a la suegra. ¿De quién? De Pedro. O sea, milagros, prodigios, maravillas y señales había hecho ¿quién? El Señor. Ahora, cuando Él se refiere, deténgase usted en el versículo, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Estas señales qué? Seguirán. O sea, cuando Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen, se estaba refiriendo, escuchen, ustedes que creen, ustedes que van a ser mis discípulos, ustedes que van a ser enviados para predicar el evangelio, estas señales les seguirán. ¿Cuáles son esas señales que les van a seguir? Escuchen, ¿cuáles son? Lea su Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... O sea que lo que está diciendo el Señor, ustedes que creen, ustedes que van a predicar el evangelio, también verán maravillas, milagros y señales. Amén. Una de las grandes preguntas que me hacían cuando viajamos con mi esposa al exterior hace poco, decía, pastor, o sea que usted que enseña la Biblia, usted que enseña la palabra, usted no cree en milagros, ni en maravillas, ni en señales, ni en prodigios. O sea, usted solamente se ciña a la escritura como tal, ¿no? Y o sea que para usted maravillas, señales y prodigios no. Le dije, no, sí, claro, yo me ciño a la escritura. Yo creo que el Señor y el Espíritu del Señor no ha cambiado. Es el mismo de ayer, es el mismo hoy, será el mismo mañana. Yo creo firme y fielmente que los milagros, las maravillas y las señales también son para este tiempo. Porque el Señor dice, impondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos ¿qué? Sanarán. Lo que ocurre es que hay algo, hermano. Soy un acérrimo opositor de los abusadores. Soy un acérrimo opositor de los que engañan a las personas prometiendo milagros, señales, maravillas y prodigios a cambio de dinero. La Biblia no enseña eso. Parece aquí los del $1,000,000 que van a dar para la iglesia, los de los 2 millones, los de los 3 millones, que le prometo que su mamá se va a sanar, su tío se va a sanar. Eso no le enseña la palabra.
Lo que quiere decir es que hay dos extremos, iglesia. Un extremo donde algunos no creen en maravillas, milagros, señales y prodigios, sino solamente el conocimiento de la palabra es suficiente para ellos. Y está el otro extremo, en el que se cree solamente en maravillas, milagros y prodigios y se saca la palabra de sus vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Las dos cosas tienen que ir de la mano, tiene que haber un equilibrio. El conocimiento de la palabra, pero también el poder del Señor para sanar, hacer milagros, prodigios y maravillas. ¿Quién necesita un milagro hoy? No, de veras. ¿Pero por qué? A mí me dicen quién necesita un milagro. Yo, amén. Pero claro, ¿quién necesita un milagro hoy? Ahora, valdría la pena preguntarse, ¿para qué quieres un milagro? ¿Para qué quieres que el Señor te haga un milagro? ¿Ya ves? Es la motivación de tu corazón. Algunos solamente acuden a la iglesia por el milagro. Y no hay arrepentimiento en sus vidas. Y no hay un cambio en sus vidas. No hay realmente un conocimiento de Dios. Van sencilla y llanamente porque necesitan su milagro. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo muy delicado y riesgoso, donde la gente está siendo engañada, donde la gente está siendo manipulada. Ahora, pastor, ¿cómo puede decir usted que ese es un falso profeta y un falso maestro si los milagros operan? Escuche, el diablo también hace milagros. O dígame, si este hombre de televisión que no es creyente, usted ve que hace unos milagros, unas maravillas y unos prodigios que uno dice, wow, ¿y este cómo hace? Unos poderes ocultos, oscuros, terribles. El hombre camina sobre las aguas, hace flotar a las personas, hace flotar buses con personas, ese no es un poder de Dios. Ese no es un poder de Dios. Eso no viene de Dios. Y vamos a ver muy claramente qué es lo correcto en cuanto a milagros se refiere. ¿Qué es lo correcto en cuando decimos Jesús, su supremacía y su soberanía en cuanto a milagros? Que vendría a ser el título de hoy. Jesús, su supremacía, soberanía, milagros. El propósito del Evangelio de Marcos, como el de toda la palabra, es presentar a la persona y a la obra de Jesús. No es sus milagros, es presentar a Jesús. Juan Marcos no fue uno de los discípulos, pero acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. ¿Cuántos están estudiando el libro de los Hechos? Juan Marcos va en su primer viaje, pero cuando hace su primer viaje después le dice a Pablo, uy no, Pablo, ¿sabe qué? Yo me devuelvo para Jerusalén. Y Pablo se devuelve y dijo, no, esto es como duro. Mas sin embargo, el Señor pasa un transcurso de tiempo, alrededor de unos 20 años, diría yo, tal vez, cuando Pablo vuelve a llamar a Juan Marcos. Y le dice, oiga, envíeme a Juan Marcos, porque este me es útil para la obra. Y el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio escrito fue el evangelio de Marcos. Ahora, cuando tú ves el marco histórico en que fue escrito el evangelio de Marcos, te das cuenta que el lugar es Roma y que el imperio de ese momento es Roma. Se hablaba un solo idioma, se contaba con un excelente sistema de transporte, también habían vías y comunicación. Ahí es cuando se empieza a desarrollar, y los romanos empiezan a desarrollar a través de mucho trabajo vías, y empiezan a ser pavimentadas. Y el transporte empiezan a desarrollar una serie de carruajes y esto alado por caballos. Mire lo perfecto del tiempo de Dios, hermano. A mí me impacta, mi Señor, me impacta. El evangelio no pudo haber sido, escuche, difundido ni después ni antes, sino justo en ese momento en que los romanos desarrollaron las mejores vías, desarrollaron los mejores medios para comunicarse. Las embarcaciones cobraban más importancia porque cada vez mejoraban en cuanto, digámoslo así, diseño y modelos para que fueran más rápidos. Y se expandió con gran rapidez de provincia en provincia el evangelio. ¿Pero en qué consistía el evangelio realmente? En predicar el nombre, la vida y la obra de Jesús. No eran los milagros.
¿Me estoy haciendo entender? No eran los milagros. No se decía, camine, que es que allá hay milagros. No, la gente decía Jesús y lo seguían por sus enseñanzas, por lo que él tenía y predicaba sobre el reino de los cielos, por lo que él predicaba para salvación. Él predicaba cielo e infierno. Ningún otro autor en la palabra como Jesús, ningún otro personaje como Jesús para predicar de infierno. Mis amados hermanos, amigos que nos ven en este tiempo, estamos en directo para algunos hermanos que nos ven en otros lados. Es la persona de Jesús el centro del evangelio. Es la persona de Jesús el centro de la palabra. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice el mismo Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 45. O sea que el centro es Jesús, no los milagros. Ahora bien, el hecho, hermanos, de que se predique, de que se enseñe falsa y erróneamente que son milagros, maravillas, señales y prodigios, eso no invalida una verdad. Hay una verdad, y es que los milagros, maravillas y señales y prodigios nos seguirán a nosotros, los que conocemos y predicamos el evangelio. No lo podemos negar. Pero hoy se ha hecho un show. Hoy hay sensacionalismo. Dos extremos: el sensacionalismo y el cesacionismo. Les explico los dos. Sensacionalismo. Vino un hombre y me dijo, pastor, ¿usted quiere ver la iglesia llena? Le tengo la fórmula. Le dije, ¿cuál, hermano? Tócale las emociones a la gente. Ofrezca, pastor, ofrezca. Y eso se le llena. Yo me imagino, yo como que lo volteé a mirar y le dije, hermano, por lo que soy yo, un hombre nacido de nuevo, pero no me alcanzo a imaginar tú diciéndole esto a Pedro. Yo creo que Pedro no solamente hubiera sacado la espada, te hubiera cortado la oreja, sino la lengua también. Y sacado Pedro y ¡za! Le corta la oreja y lengua completo. Tóquele las emociones, me dice este hombre. Ofrezca milagros, maravillas, prodigios, pastor, y esto se llena. Ofrezca cosas maravillosas. Una de las cosas que en ese tiempo se daban era la expulsión de demonios. Era muy frecuente en medio de los apóstoles. Ellos con autoridad echaban fuera demonios. O sea, neutralizaban los poderes del mal. Aquellos que han consultado brujas, hechiceros, adivinadores, agoreros, que se han hecho baños, riegos con rudas, sábila, pata de conejo, herradura, y habían puesto todo a servir. Los apóstoles echaban fuera todos esos poderes demoníacos. La lascivia, la pornografía, la inmoralidad sexual son demonios que se incrustan en el alma de los hombres. Y los apóstoles pasaban y hacían en el nombre de Jesús, sé libre y ya. Porque tenían el poder ¿de quién? Del Espíritu. Hoy se ha hecho un show con eso. Y entonces se muestra el show. Y sale la gente y a reprender al diablo, y eso empiezan unos a revolcarse como lombrices en paila caliente, botan espuma por la boca, gritan, hacen alaridos por el amor del Señor. Puro sensacionalismo. ¿Estamos en contra de hablar en lenguas? No. El hablar en lenguas hoy sería: apréndase un idioma para que predique el evangelio en chino. ¿Quién está interesado aquí en recibir un milagro especial de conocimiento del idioma mandarín para ir y predicar del evangelio? Es eso, el hablar en lenguas. No estamos en contra, pero el apóstol Pablo mismo lo instituyó en orden, hermano. Pero hoy es un show y la gente sale corriendo porque la gente dice: estos manes están enmarihuanados. ¿Qué le pasó a esta gente? ¡Qué susto! En vez de llegar a un lugar que le traiga reposo, paz, que le traiga de verdad el mensaje de salvación para ser libre de toda opresión, la persona se asusta. Porque toda la iglesia hablando en lengua, salta la vaquita por debajo de la baranda, sube otra vez la vaquita, dispare la bazuca. Y pues, claro, la gente dice: este man, ¿qué está diciendo? Y todo el mundo gritando y alaridos. ¡Ay!
Hermano, en eso no consiste el poder de Dios, porque el Señor es un Dios de orden. Amén. Es un Dios de orden, hermanos. No invalidamos el poder de Dios. Estamos en contra, claros, y nuestra posición es clara. No estamos en la corriente de aquellos sensacionalistas que manipulan las personas en su fe con este tipo de circunstancias y de situaciones que son vergonzosas. Son vergonzosas. Entonces, un hombre por allá en República Dominicana le predicó a su iglesia y dijo: y estas señales les serán, y dice, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Entra al YouTube y les dio de beber gasolina a sus fieles. Y los mensos bebieron gasolina, porque los mensos no conocían. Escuche, ¿el poder de Dios existe para este tiempo? Milagros, maravillas, señales y prodigios. Amén. Pero la palabra también. Sí. O sea que hay que tener un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Milagros, prodigios, señales, maravillas y el conocimiento de la. ¿Por qué bebieron gasolina? Porque no conocían la palabra. Entonces el tipo dijo: mire, beban gasolina. ¿Y qué es vino? Y les repartió. Y los mensos tomaron gasolina. Y empezó el hombre a orar y a decir un poco de cosas. A los 45 minutos, escuche, llegaron las ambulancias y los departamentos de salud a recoger 40 personas intoxicadas. Hermano, por el amor de Dios. Si ve que hemos hecho un tema de sensacionalismo, la gente. Pero ahí está el otro extremo, el cesacionismo. Sensacionalismo, atacar ¿qué? Los sentidos. ¿De acuerdo? O sea, ataque los sentidos, como me dijo este hombre: pastor, tócales las emociones. Fuerte. Pero está el cesacionismo. ¿Qué es cesacionismo? Aquellos muy conocedores, estudiosos de la palabra, que dicen que los dones, milagros, maravillas y prodigios ya no son para este tiempo. Y tampoco es así. Y pues ahí pues discrepo con mi maestro, estudiante, querido de todos los tiempos, no solamente él, sino 3 más a los que quiero, pero ahí discrepo. Porque los milagros, maravillas, señales y prodigios son para este tiempo, porque tenemos el Espíritu de Dios también para este tiempo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que no hay un equilibrio. No hay un equilibrio, y el Señor nos invita a tener un equilibrio. Y lo vemos a través de la vida de Jesús. Cuando tú ves el Evangelio de Marcos, Marcos nos muestra un Jesús activo, sacrificándose a sí mismo, trayendo salvación. Mi hermano, que ojalá la motivación, el ánimo en su corazón esté enmarcado por 2 cosas: el conocimiento de la palabra y el poder de Dios. Amén. ¿Qué? Conocimiento y poder de Dios. Mire, ¿quién no necesita un milagro? Yo necesito un milagro. Ahora, claro, hermano. Hay que preguntarse, ¿qué milagro? ¿Es un milagro verdaderamente donde hay una necesidad espiritual para salvación? ¿O es un milagro para suplir tu capricho? ¿Cómo es esto, pastor? Entonces lo que enseñaron y lo que se enseñó por mucho tiempo es: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces así le enseñaron a la gente. Entonces todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces el parroquiano se gana el mínimo, pero de pronto, como fue alienado en su emoción, en sus emociones, alienado, alimentado en sus emociones, pasa por una vitrina de un concesionario y ve un Audi A5. Pero como le enseñaron que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, ¿qué cree que empieza a hacer el menso? A pedir que ¿qué? Que ocurra un ¿qué? Milagro. Y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y van y ponen manos sobre el carro y: Señor, esto lo reclamo para mí, y esto es mío, y todo lo que pise en la planta de mis pies. Hermano, esos no son los milagros.
Los milagros que el Señor, cuando ustedes estudian el Evangelio de Marcos, los milagros que se vieron en ese momento fue para traer salvación, para que creyeran que Él era el Cristo, para darle señales a que sí, mire, yo soy el Cristo. Por eso a algunos, más adelante lo vamos a ver, les dice: ¿sabe que usted es una generación maligna y perversa? Porque ustedes solamente quieren ver señales, quieren ver milagros. Y dice la palabra: el único milagro que ustedes verán, lo verán como cuando el profeta Jonás y después con Nínive. ¿Qué significa? Le estaba diciendo a los incrédulos: el único milagro que ustedes verán será que yo estaré muerto durante 3 días, resucitaré al tercer día y vendré y moraré y viviré entre ustedes. Ese será el milagro que ustedes van a ver. Y se alejó de ellos porque eran incrédulos, porque querían era solamente ver milagros. Y desafortunadamente se ha enseñado que en la iglesia y en la vida cristiana se centró en milagros, pero tampoco podemos irnos al otro extremo y no creer en el poder de Dios. Entonces el hecho de que algunos hayan abusado de tan semejante verdad no quiere decir que para este tiempo no sea válida, se anule una verdad. ¿Cuál es la verdad? Y dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Y ahí te las describe. Mire, un milagro, que un hijo vuelva a las sendas. ¿No? ¿Usted no necesita un milagro de esos? ¿Quién no necesita un milagro de esos? Padre, en el nombre de Jesús, por favor, haz girar el corazón de mis hijos, Señor. Señor, haz girar el corazón de mi hija. Haz girar el corazón de mi hijo, Señor. Oh, Rey, por favor, necesito ese milagro, Señor. Haz girar su corazón para salvación. ¿Ustedes no creen que la adoración y la alabanza aquí se puede dar por un milagro? Yo sí lo creo. Lo anhelo con todo mi ser. Lo anhelo. ¿Ustedes no creen que un milagro es una persona que viene por primera, segunda o tercera vez a la iglesia? Es un milagro. Porque mire, lo que menos quería la persona era venir. Entonces, si él no quería o ella no quería venir, ¿quién lo trajo? Es un milagro. Él no lo estaba buscando. La persona no estaba buscando a Dios, olvídelo. Lo que pasa es que el Señor le ha hablado tanto a su corazón que lo trajo o la trajo. ¿No les parece que es un milagro? Amén. Es un milagro. ¿Quién no necesita hoy orar para ver el matrimonio de sus hijos o de sus hijas restaurado? ¿Quién no necesita hoy un milagro para que su esposo sea restaurado, su relación matrimonial sea restaurada? Se necesita un milagro. Señor, por favor, restaura los hogares, oh Rey. Tú conoces el corazón de fulano, de sutano, Señor. Restaura, Padre. Edifica, Señor, para arrepentimiento, para que haya salvación. Eso es un ¿qué? Milagro. Por eso cuando la gente le dice: oiga, ¿y usted qué? Cuando uno es creyente, ¿no? Y entonces por allá le decían a mi mamá en su tiempo: ¿y qué es la vida de ese? Bueno, en fin, de ese joven que andaba por malos pasos. ¿Qué es la vida de ese joven? Y mi madre le decía: no, mire, pues él hoy está dedicado a la iglesia, a predicar del evangelio. Y la gente se asombra y dice: eso sí es un milagro. Y la verdad, nosotros somos fruto de las maravillas, los prodigios y el poder de Dios. O no me digan que usted no es un milagro. Es un milagro, hermano. Es un milagro. Su matrimonio es un milagro. Su vida misma es un milagro. Maravillas, señales y prodigios. Y dice la palabra: y le seguían. O sea que nosotros no tenemos por qué estar declarando y decretando: yo decreto el milagro. No, no hay necesidad. Los milagros, las maravillas y señales, ¿lo qué? Lo siguen a uno. Porque tú tienes ¿qué? El conocimiento. El conocimiento de la palabra. ¿Cuántos no anhelamos ver al interior de la iglesia un milagro? Con un hermano, con una hermana, con un matrimonio. ¿Cuántos no anhelaríamos ver a los hijos de un hermano nuestro, el que ustedes, no sé, aquí, en la primera banca?
Todos orando, Señor, obra un milagro por los hijos de mi hermano. Y ora, y Señor, haz girar sus corazones. Y por aquellas cosas, obra y poder del Señor, están acá. ¿Eso es qué? Un milagro. Amén. El Señor obra de esa manera, hermano. Los hijos del Padre somos guiados por el Espíritu. Los hijos del Padre tenemos también el Espíritu. Y fue el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, que va a levantar tu área hoy muerta. Amén. ¿Qué área está muerta en tu vida hoy? Evalúate. Señor, mi relación conyugal está muerta. Por favor, que resucite un milagro. Señor, aún mi área moral. Hay algunos que en su área moral están muertos. Porque la inmoralidad, la pornografía, la lascivia, el sexo ilícito está entronado en sus corazones. Señor, haz un milagro. Haz un milagro, Señor. Mis amados, todos como hijos tenemos el Espíritu. Y el Espíritu significa poder de Dios. Amén. Poder de Dios hay en nosotros. ¿Lo había en Pablo? Claro. Pablo va a ir a Bitinia, va a ir a Bicinia, y el Espíritu Santo le dice, no vas. Con el tiempo Pablo, después de una visión, entendió que no era ni Bitinia ni Bicinia, era Macedonia. Pero después los hermanitos de la iglesia en el Espíritu le dicen a Pablo, Pablo, no vaya a Jerusalén. Pablo lo van a azotar, lo van a masacrar, se lo van a comer vivo, Pablo. Pero Pablo tenía el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y Pablo obró conforme a la instrucción del Espíritu Santo. ¿Fue a Jerusalén? Sí. ¿Lo azotaron, lo apedrearon, lo mandaron a cárceles? Sí. Mientras predicó el evangelio, Pablo fue azotado. Sí. Mas, sin embargo, Pablo creyó en milagros, señales, maravillas y prodigios. Y cuando tú ves el capítulo 28 del libro de los Hechos y consultas los 2 últimos versículos, te das cuenta que dice, y Pablo predicaba del evangelio sin oposición alguna. ¿Y sabe dónde estaba? Contexto histórico, Roma. ¿Sabe quién era el emperador? Nerón. Y no era Nerón Navarrete, como por si las dudas, ¿no? Alguno cree que es Nerón. No, era un emperador cruel que perseguía a los cristianos. Y Pablo estuvo allí predicando el evangelio sin oposición, o sea, con libertad. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? ¿A dónde queremos llegar hoy con la enseñanza? No podemos invalidar para hoy su palabra. No podemos invalidar lo que está escrito, hermano. Lo que sí es claro es que los extremos siempre intentarán desviar de alguna manera la fe, o en quién se tiene la fe. ¿En qué tienes tu fe? ¿En qué tienes tu fe? ¿En el milagro o en el Señor de los milagros? Ahí hay que verlo. Porque depende de tu motivación, de la motivación de tu corazón. ¿Por qué te acercas? ¿Estás detrás de un milagro? Señor, es que necesito, yo veré, parce. Algunos hasta le dicen chuchis. Yo veré, chuchito. Por esta que lo que mire usted me cumple, yo pa'lante, parce. No funciona así, hermano. Él no funciona así. Lo que estás es intentando manipular para sacar provecho. ¿Me estás haciendo entender? Los extremos siempre serán malos, hermano. Es por la fe en Él, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe de que Él perdona nuestros pecados, por la fe de que Él nos limpia, que hay salvación. Ese debe ser el centro de nuestra vida, Jesús. Amén. No los milagros. Pero hay que tener un equilibrio, vuelvo y le repito. El poder de Dios también es para nosotros. Amén. El poder en el Espíritu. Y dice, impondrán las manos y los enfermos sanarán. Impondrán las manos y los papás se desesperan. Se enferman y se desesperan antes que orar. Y hay que llevarlo al médico, bueno, llévalo, pero hay que orar. Amén. Y el Señor, que es bueno, fiel y justo, obra. Obra, hermanos. Entonces le sacan a este hombre a su esposa en una silla de ruedas. Está en pleno trabajo de parto. La preeclampsia se manifiesta de una manera terrible. Sale ella con su carita hinchada, piernas, brazos hinchados.
También tenía este hombre en el tercer piso en unidad de cuidados intensivos a su hijo con un tema de bacteria en un pulmón. Eran dos situaciones a la vez. Entonces le dice el pediatra en unidad de cuidados intensivos, dice, bueno papá, venga acá. Aquí el tema es que usted entonces se aferre a su Dios, porque este papá proclamaba de Dios en esa institución. Porque aquí no hay sino dos opciones. O el virus pasa y se lo lleva, o el virus simplemente pasa, pero ya no hay medicamento que sirva. Porque el pelado, el niñito, se asfixiaba. O sea que muy seguramente iba a morir de asfixia. Porque sus bronquiolitos habían sido atacados por una bacteria que le inflamaba en el pulmón y no permitía que el medicamento pasara. De manera pues que papá acuda a su Dios. Le dice este médico pediatra. Con esa noticia, él baja a visitar a su esposa. Y le sacan a su esposa y dice, bueno papá, firme acá. ¿Firme qué? Para usted, ¿qué es prioritario? ¿El niño, la vida del niño o la vida de su esposa? Este hombre dijo, no, pero ¿qué me está diciendo? Su esposa tiene una preeclampsia crónica. Y si llega a haber una manifestación más alta durante el parto, el niño muere o ella muere. Pero tiene que escoger a cuál de los dos salvamos, pero no podemos salvarlos a ambos. El papá dijo, no, yo sé cuál es el Dios al que yo sirvo. Entonces le contesta a este señor así con fortaleza, con fuerza, ¿no? Con dureza, dijo, pues vaya, órele a su Dios. Se sube este papá, busca el séptimo piso donde había una capilla que no era exactamente cristiana, pero bueno, se mete allá a buscar un lugar, se postra este papá, Señor, ten misericordia, yo creo en tu poder, yo sé, Señor, que la vida de la esposa y de ese niño tienen un propósito para ti. Se postra, clama, ruega al Señor que se le dé otra oportunidad. Y este papá decía, Señor, solo una oportunidad, oh Rey, una sola, para que mi hijo, para que mi esposa te sirva, gritaba este hombre. Cuando él se levanta, en medio de sus lágrimas, algo de fluido nasal, y así como en medio de todo, se da cuenta que alrededor de él hay unas damas disque voluntarias, y estaba hasta el cura haciéndole barra también. Y cuando se para él, dice entonces, ay Señor, escuchamos su ruego y su súplica, lo apoyamos. Pues boleaban camándula y todo eso, pero lo apoyamos. Escuche, sin explicación alguna, el virus, la bacteria en el joven desaparece. Sin explicación científica alguna, la preeclampsia no se manifiesta. Y esta esposa más bien manifiesta que el parto fue tranquilo. Ahora, bueno, tranquilo es un decir, ¿no? Ay, bendito Rey, a nosotros no nos tocó, Señor. Si con una gripa quedo con las patas para arriba, ¿cómo sería con un embarazo? Ay, que Dios nos guardó, ¿no? Yo creo que el Señor hubiera sido hasta un poquito más fuerte con nosotros. Si hubiéramos quedado embarazados, como diría por ahí alguien, nos hubiera tocado el hijo más cabezón. Menos mal que no. Ay, menos mal que el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Qué bendición. Y cuando sale dice, mire el propósito, Señor, con propósito la vida, pero dales una y a mí dame una oportunidad. Y hago un compromiso, Señor, dice este esposo, de cuidar a mi esposa, de amarla, respetarla si hasta ahora no lo había hecho, y de cuidar como a ningún otro padre a mis hijos y enseñarles los principios. Ponte de pie. Esa es la señora de la preeclampsia. Ponte de pie, hijo. Y ese era el joven de la bacteria. Gracias, hijo. Vida con propósito. Milagro con propósito. Y entonces nació un precioso y hermoso bebé. Malditos. Ponte de pie, mamá. Míralo. ¿Ah? Oye,
no me digan que la vida de sus hijos no es un milagro. Entonces, ¿por qué deja que se le vaya la vida sin sus hijos? Ay, mis amados. Ay, mis amados. Les amo. Les amo. Sea un extremo o sea el otro extremo, el evangelio siempre va a ser incompleto. Si son solo milagros, está incompleto el evangelio, porque no es solamente milagros, sino el conocimiento de ¿quién? De la palabra. Y si es solo el conocimiento y no los milagros, el evangelio de todas maneras va a ser incompleto. ¿De acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Es el conocimiento de la palabra y el poder de Dios. Amén. ¿De qué precisas hoy? ¿De qué precisas hoy? No vayas a hacer promesas que no vas a cumplir. No seas ligero de labios. Pero me parece que el compromiso hoy a desarrollar sería: Señor, que yo sea un hombre, una mujer disciplinado para conocer los principios y las verdades bíblicas. Y que si soy disciplinado y consagrado al conocimiento de los principios y las verdades bíblicas, las señales, maravillas, prodigios y milagros me sigan. Amén. En eso consiste, hermano, una vida equilibrada. Eso es tener equilibrio. Eso es tener equilibrio, mis hermanos. Por eso, mi hermano, Jesús advierte, y es muy claro. Mire ahí en Mateo 24, 23, atrasitos, como está ahí en los evangelios, aparece Mateo primero. Ya hoy aprendimos algo también, que el primer evangelio escrito fue el de Marcos, o el mismo Juan, Marcos. Mire 24, 23 lo que dice la palabra. En el 24, 23. El Señor está haciendo una advertencia porque se está corriendo un gran riesgo de que se falsifiquen los milagros, se está corriendo un riesgo de engañar a la gente a causa de milagros. Mire lo que dice el 24:23, dice: entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán, versículo ¿qué? 24, falsos, ¿cómo? Y falsos cristos, ¿y falsos qué? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Certificado, garantía de que no te van a engañar con milagros, maravillas y prodigios. ¿Cuál? El conocimiento de la palabra. Esta es tu garantía. ¿Sí? Garantía del poder de Dios, que creíste, viviste, estás siendo disciplinado, estás siendo juicioso, estudioso de la palabra. ¿Qué va a ocurrir? El poder de Dios en tu vida. Amén. Entonces tendremos como padres que pasar por el cuartito de nuestros hijos cuando están dormidos y todo este rollo, imponer las manitos: Señor, guarda sus pensamientos, sus mentes, sus corazones, Señor, apártalos, Padre, guárdalos, Señor. Amén. Y ahí vemos también el poder de Dios. Ahí vemos el poder de Dios. El poder de Dios sin escrituras es un evangelio incompleto. Y las escrituras sin poder de Dios es un evangelio incompleto. O sea, son las dos cosas, mis amados. Mire cómo se refirió Jesús a cierto tipo de personas. Mateo 7:21. Esto es con la Biblia en la mano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? ¿El que qué? ¿Dónde está la voluntad del Padre? En la palabra. Y escuche lo que estos hicieron. Escuche. No solamente el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el Señor, les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tenían los milagros? ¿Pero hacían la voluntad del Padre? Qué bueno, ¿no? Qué lindo que es que le enseñen a uno así la palabra, hermano.
Mas sin embargo, el que hayan falsos profetas, falsos maestros, no anula que Jesús siga proveyendo a sus hijos y para sus hijos verdaderos milagros aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Bueno, hay 3 o 4. Qué buen ánimo. Yo creo que Él nos va a proveer, que Él nos provee, que Él es bueno, fiel, santo y justo para encauzar nuestras vidas en su palabra, en su poder, en los milagros, para que el propósito nuestro sea que también demos a conocer a Cristo resucitado. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para predicar a Cristo resucitado? ¿O para el próximo diciembre? ¡Huepa! Me chupa lo apiro, ¡huepa! Póngasela de Chente a las 3. Eso. ¿Quién tiene la colección de Chente? Ah, bueno, qué bueno. ¿Para eso quieres milagros? ¿Para eso quieres milagros? Hermano, no. El milagro se produce en la vida de un ser humano para que el ser humano escuche, para que el ser humano escuche, dé. Yo recibo, yo doy. Con el mismo consuelo que me consolaron, yo consuelo. Que el Señor da abundantemente, ¿cuántos creen? Amén. ¿Y por qué le tienen miedo? No tengan miedo. El Señor da abundantemente, provee de cosas materiales también abundantemente. Por eso no es del diablo, pero ¿quién dijo? Lo que sí es claro que la ostentosidad y la malversación de los recursos no es de Dios. Y en eso han caído muchos, desafortunadamente. Pero si Dios nos da, entre más nos da, más damos. Amén. ¿Te provee de más salud? Camina más predicando el evangelio. Te provee más recursos y dineros, da más para que la palabra corra. Es para eso que el Señor provee. Para que aún, escuchen mis amados, para que aún en estos tiempos, donde pareciera, hermano, que todo el mundo es engañado, no es cierto. Hay una iglesia, hermano, hay iglesias como a la que Dios nos permite servir y donde a usted le permite asistir, donde también Él va a obrar con milagros, maravillas, señales y prodigios, sin engañar. Sin engañar. ¿Por qué una iglesia tiene que acudir a un político hoy? Claritos. Apolítico, el pastor de la iglesia. No que apolítico. No, cálmese, Sofonías. O sea, apolítico significa antipolítico, ¿de acuerdo? Si usted va a traer un político aquí para votos, corre el riesgo de que se saque. Pero si lo trae para que se arrepienta y viva una vida en el Señor, amén, bienvenido, amén. Pero no vamos a permitir, hermano, que en estos tiempos de política vengan y nos manipulen, porque lo que quieren son votos y los pastores se rinden a los pies de políticos. Qué tristeza, hermano, qué tristeza. Acudir a un político para altos cargos, cuando si somos fieles con el Señor, vivimos en el Señor y hacemos la voluntad del Padre, Él nos pone donde Él quiere, y por lo regular y por lo general, la bendición que Él da, a esa bendición Él no le añade tristeza. Su bendición es con alegría, con paz y con gozo. Amén. ¿Claros? ¿Fuimos claros? Qué bueno que seamos claros. Entonces Jesús les advierte y dice, no todo el que me dice Señor, no todo el que hace milagros. Ustedes no hicieron mi voluntad, ustedes hicieron la suya y utilizaron artimañas, mentiras, engaños para atraer a la gente. ¿Cómo es posible, hermano, que alguien diga que hay que comerse un chicle ungido para que usted sea prosperado y bendecido? ¿Qué es un chicle ungido? A ver, ungido significa untar, de otro término, untar. En otras palabras, un chicle con poder. Ay Dios, es que hay tanto marihuanero hablando hoy. Dios mío, Jesucristo, Padre del cielo, ten misericordia, Señor. Y entonces en una caja pone hartos chicles, los escupe, revuelve, escucha, y la gente hace fila con plata en la mano para el chicle que le toca.
Ay, hermano, no me mire así, usted dónde vive. Qué pena con usted, pero ocurren unas cosas locas. Locas, hermano. Mire, nos aprendimos una que no vamos a poner en práctica, obviamente. Ay, Dios mío. Ahora que estuvimos fuera en nuestro viaje en el exterior, ¿sabe qué hacen en una iglesia grande que está en los Estados Unidos, en Miami, creo que es? Grande la iglesia, hermano. Mire, el pastor dijo, vamos a comprar este lote. Y ustedes todos, y bueno, se vale un poco artilugios, de artimañas para quitarle a la gente. Pero no solamente eso, escuche, sino que le dijo a todos los hombres, bueno, hermano, ustedes llevan dinero en los bolsillos ese día, que yo los cite, nos vemos a las 3, 4 de la mañana, vamos a rodear el terreno. Porque si el Señor estableció que somos los que predominamos, así va a ser. Y rodearon el terreno. ¿Y sabe qué puso a hacer? Primero, a los hombres que llevan el dinero en sus bolsillos, todo lo que tuvieran, lo depositaron en una bolsa. Y después los puso a que orinaran en el terreno, declarando que ese terreno iba a ser para ellos. Es una verdad, yo no estoy mintiendo, yo no estoy, ¿sabe cómo ya? Marquemos el territorio, dice. Hermanos, ¿sabe por qué hacen eso? Porque no conocen la palabra. Por eso son timados y engañados. Ahora, también son timados y engañados porque la palabra dice que es mejor dar que recibir. La palabra dice que el que siembra abundantemente recoge abundantemente. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es que esta gente no está, su motivación no es esa, dar abundantemente, de corazón sincero, sino en ellos hay codicia, avaricia. Entonces no son engañados, van porque les prometen el 1000 por 1. Vamos terminando. Mis hermanos, milagros, maravillas y prodigios sí es una verdad. Vaya a Lucas capítulo 17. Son una verdad, como lo es la palabra. Lucas 17:11. Quiero que nos detengamos aquí en Lucas 17:11. Mateo, Marcos, Lucas 17:11. Mire lo especial. Escuche. Perdón, ¿sí? ¿Está bien? Ah, muy bien, excelente. 10 leprosos, escuche. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Se lo resumo. Pasa entre Samaria y Galilea, se encuentra 10 leprosos, los sana y los leprosos empiezan a seguirlo. Ya lo siguieron. Pero llega un momento en que Jesús, ay Dios mío, perdóname Señor, pero cuando yo vi esta escena yo me reí. Pero no por burlarme de mi Jesús, sino que yo digo, ay Dios, eso es lo que le pasa a veces a uno, ¿no? Tantos que dicen que sí quieren y uno voltea a mirar y no hay sino uno. Y aconteció que fueron limpiados, y en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran y se postró, dándole gracias. Y este era ¿cómo? Samaritano. Entonces respondió Jesús y le dijo, ¿cómo así? Luego no eran 10 los que había limpiado. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, ¿tu milagro te ha salvado? ¿Cómo? ¿Tu milagro te ha salvado? No, lo que salva no es el milagro, es tu fe en Jesucristo. Los milagros no se llaman para salvación. La salvación es Cristo, está en Jesús. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Los milagros que el Señor opera son para salvación, pero cuando se cree y se sirve y se le adora, ¿a quién? A Él. ¿Qué dice? Tu fe te ha. ¿A cuántos le dijo? O sea que los otros 9, ¿no qué? Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Sí estamos siendo claros? No eran salvos. Entonces, hermano, milagros para no salvación.
por el amor del Señor. La salvación es en Cristo Jesús. Y Él opera los milagros como provisión para sus hijos. Amén. O sea, usted aquí a nadie le prometa, mire hermano, vaya ya a la iglesia que ocurren unos milagros. Y la gente viene. No, venga y conoce la voluntad del Padre. Amén. Entonces, mi hermano, me llama la atención, se lo contaba ahora en la clase, este tema de sensacionalismo, o sea, de emociones, ha tocado mucho a las personas. Les decía ahora, un hombre se acerca al pastor y dice, pastor, creo que Dios me habló, me voy de misionero. Escuche, creo que Dios me habló, me voy de misionero, parto solo de misionero a cumplir la bendita comisión. Me voy porque Dios me dijo, Dios me habló. Y el pastor le dijo, perfecto, pues hermano, si el Señor te habló, pues vete. La pregunta es, ¿y tu esposa y tus 4 hijos qué van a hacer? Ah, no, pues, pastor, pues de ella y de mis hijos que se encargue Dios. Pregunto, ¿así habla Dios? No, el Señor es un Dios íntegro y de orden. Amén, de orden. No intenten manipular el que Dios me habló. Yo sí creo que Dios habla porque tenemos el Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios, que es quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. O sea, habla, nos orienta, nos guía, nos da instrucción. Yo lo creo. Pero no intente manipular para sacar provecho a su favor. Y eso es lo que hacen algunos. En este momento Dios me está hablando. Entrégame lo que tienes en tu billetera. Pregunto, ¿Dios habla de esa manera? No, hermano. No, eso no es de Dios, hermano. Eso no viene de la voz del Señor. La escritura es preciosa, es hermosa, hermano. Mire ahí Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Aquí es con la Biblia en la mano, hermano, porque si no es con Biblia, hermano, corres el riesgo de escuchar una marihuanada, y la única manera de evitar un efecto marihuanero es con la Biblia. 22, 29. Dice la palabra. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Cómo les dijo? Erráis. ¿Ignorando qué? Las escrituras y qué? Y el poder de Dios. Escuche, hermano. Erras cuando tú desconoces las escrituras y solamente te limitas a milagros, o sea, al poder de Dios. Pero también erras cuando solo te limitas a las escrituras y desconoces el poder de Dios. Pero también erras cuando solamente quieres el poder de Dios y desconoces las escrituras. Es con las escrituras y con el poder de Dios. Lo uno no invalida lo otro, al contrario, son un equilibrio. Erráis porque no conocéis las escrituras. No podemos desconocer, hermano, la palabra y vivir solo por milagros. Y no podemos vivir solo por milagros y desconociendo la palabra. Mis amados, ¿solo milagros? No, hermano. Solo milagros no, hermano. ¿Solo la palabra? Tampoco, porque entonces invalidamos el poder que Él tiene para nosotros. ¿Solo milagros? Por eso es que la gente se tuerce. Y algunos van a las iglesias que porque el pastor hace llover polvo en oro, o hace que le aparezca plata en los cajeros. Mire, algunos, no le exagero, un día esto le presento el personaje. Iba a una iglesia, ahí me tiene que ahí sí madrugaba. Ahí sí madrugaba. Llegaba a la iglesia a las 4 de la mañana. Ahí sí madrugaba, era el primero. A las 4 de la mañana. Llegaba con las facturas de la tarjeta de crédito, la deuda del banco y las facturas de los servicios. ¿Y sabe a qué iba, hermano? A ponerlas en el púlpito para que el pastor de turno pasara y pisara las facturas y mandarlo convencido a su casa de que ya estaban pagas. Ya que no sabe qué ocurría, le cortaban el agua, la luz, el teléfono. Por menso.
Y si iba y dejaba el resto de la plata, por menso, por no conocer la palabra y solamente querer vivir por el poder. ¿De quién? De Dios. Son las dos cosas, hermano: poder y palabra. Poder y palabra. Conocimiento sin poder, evangelio completo. Poder sin conocimiento, evangelio incompleto, hermanos. El Señor nos ha provisto. Por alguna razón en Mateo nos manda y nos dice: no os afanéis, no os afanéis, como aquellos, como paganos, como gentiles, que buscan con intensidad, desesperadamente, suplir sus propias necesidades materiales. ¿Por qué se afanan por eso? Si yo tengo para ustedes el poder para que puedan obtener eso. Pero algunos centran toda su atención en lo que es para ellos. Invertimos, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Pero el problema de nosotros es que invertimos, buscamos la añadidura y descuidamos la voluntad de Dios. Eso es incompleto. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. Muy cuidadosos. Busquemos lo más importante en este tiempo. ¿Qué será lo más importante? El conocimiento de su palabra y anhelar que en nosotros esté el poder de Dios. ¿Quién necesita un milagro? Vamos a orar por un milagro. Amén. ¿Es pecado? Y vamos a orar teniendo el conocimiento de que el milagro, y por lo que voy a orar, no es solo para mí. ¿De acuerdo? No es un capricho. No es lo mío. ¿Quién necesita un milagro? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. El Señor va a obrar como Él a bien tiene. ¿Cuántos saben que Pablo no fue sano? ¿Sabían ustedes eso? ¿Y el poder de Dios estaba con él? ¿Sí? Sí estaba, sanaba enfermos, predicaba la palabra. ¿Y fue sano? El Señor siempre tiene un propósito. Y el principal milagro ahí fue que Pablo, aún no siendo sano, en él se obraban los milagros, las maravillas y los prodigios. Es conforme a su voluntad y a su propósito. Pero no podemos desconocer que el poder de Dios también es para nuestros días. Amén. No lo podemos desconocer. No podemos desconocer, hermanos, que Él provee para sus hijos lo mejor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Que el Señor nos ayude y nos guarde en este tiempo. Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Que la motivación de nuestro corazón sea correcta, Señor. Que el ánimo en nuestro corazón sea correcto, Padre. Escudriña hasta lo más profundo de mi ser, Señor. Por favor, amado Santo, que podamos venir con un corazón sincero, humilde y sencillo, Señor. Necesito un milagro. Mi casa necesita un milagro. Porque escrito está, Señor: erráis porque no conocéis las Escrituras. Erráis porque desconoces el poder de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a no ser de aquellos que piensan en lo suyo propio, que anhelan lo suyo propio, que viven por lo suyo propio. Un milagro, Señor, para salvación. Un milagro, Señor, para restauración. ¡Oh, Rey! Hoy las vidas necesitan evidenciar, ver, experimentar, sentir el poder del Altísimo. Yo no sé cuál es tu milagro. Yo
Yo no sé cuál es tu milagro, hermano. Él sí conoce exactamente por qué tú necesitas su intervención divina. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice: y todas estas señales le seguían. Aquellos que predicaban y conocían de tu palabra estaban acompañados por el poder soberano del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Padre, que tengas misericordia. No permitas que mi corazón se desvíe a causa del milagro. Y ahí, con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, en una actitud de humildad, de sencillez, Señor, obra con poder. La iglesia lo necesita. Por favor, Señor, de tu Espíritu, Padre, obra con poder, Señor. Humilde y sencillamente te lo pedimos, Señor. No te estamos dando órdenes, no estamos reclamando, ni mucho menos decretando, Señor. Te estamos diciendo, Padre, ten misericordia. Ten misericordia, mi Señor. Necesitamos un milagro. Como iglesia, necesita un milagro. La iglesia necesita un milagro. Obreros aprobados que no tengan nada de qué avergonzarse, que usan con precisión la palabra de verdad. Los matrimonios hoy necesitan un milagro. Hombres comprometidos primeramente, Señor, con el conocimiento de la palabra. Hombres comprometidos en amar a sus esposas, cuidarlas, serles fieles, serles leales, procurando mantener su lecho sin mancilla, procurando la pureza sexual todo el tiempo, Señor. Los matrimonios necesitan hoy un milagro, Señor. Mujeres cuyos corazones hoy están heridos por el maltrato, mujeres que hoy están heridas, sus corazoncitos, Señor, por el abandono, el menosprecio. Mujeres a las que se les dijo esta mañana, pues haga lo que usted quiera. Mujeres a las que se les vio y se les miró esta mañana con menosprecio. Se les habló con menosprecio. Haz un milagro, Señor. Sana sus corazones, Padre. Limpia, Señor. Mujeres a las que se les sometió inclemente, ruda y cruelmente, Señor. Sana ese corazón, Señor. Ese es un verdadero milagro. Ore por su milagro, mujer. Sana mi corazón a causa de la rebeldía, de la irreverencia de mis hijos. Mamá, ore hoy por sus hijos. Pida un milagro por esos hijos. Levante sus manos al cielo, mamá. Mamá que me escucha, levante sus manos. Dígale: Señor, haz girar el corazón de mis hijos. Tú sabes el camino por donde van de mis hijas, Señor. Haz un milagro. Haz un milagro. Escrito está, Señor, y dice tu palabra, y a los que creían estas señales les seguían. Padre, en el nombre de Jesús, anula y neutraliza todo poder del mal, Señor, que se ha querido levantar en contra de mis hijos, de mis hijas. Mamá, ore por un milagro. Papá, ore hoy por su milagro. Sus hijos, sus hijas,
Esposos, esposas, levanten sus manos, oren por su milagro. Es del Señor, Él provee de manera soberana. Señor, con humildad y sencillez, obra con poder, Señor. Tú conoces la alacena de algunas casas, la mesa. Algunos no tienen porque no dan, y no dan porque no tienen. Provéeles, Señor. Obra primeramente un milagro en sus corazones, el de dar, para que en sus casas no tengan falta de ningún bien. Primeramente obra en sus corazones, para que sean hombres y mujeres generosos, que den, para que en su casa vean lo generoso de ti, Señor. Es imposible pedirte un milagro financiero cuando quien lo pide es tacaño, avaro, codicioso, austero. Es imposible que tú bendigas a un jefe de hogar, a un papá, a un esposo con finanzas, cuando es descuidado hasta en los más mínimos de los detalles con su esposa. No es generoso con ella, cuidador de ella. Es imposible que tú des. Es imposible que las ventanas de los cielos se abran para que sobreabunden finanzas, si en el corazón de cada uno no está el dar con generosidad. Milagros, Señor. Y que podamos entender que los milagros para este tiempo son temporales. Tú sanaste al leproso, es verdad, pero el leproso tuvo que haber muerto de algo. No sabemos si murió enfermo, infartado, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a causa de haberse acercado a ti, fue salvo por la eternidad. Entonces lo que salva no son los milagros, sino la fe en ti. Señor Jesús, iglesia, levante sus manos al cielo, bien alto, con sencillez y con humildad, con sinceridad en su corazón. Deje que el Espíritu examine su motivación hoy. Y habiéndole examinado, y habiendo encontrado que en su corazón hay pureza, sencillez y sinceridad para pedir, dígale hoy, con pistis, con confianza, con fe, dígale hoy: Señor, necesito un milagro. ¿Cuál es? Díselo. Señor, necesito un milagro. Restablece la alabanza y la adoración en la iglesia. Mis hijos, desde el más grande hasta el más pequeño, los veré a tus pies. Necesito ese milagro. Usted ore por su milagro. Señor, necesito un milagro. Ore un milagro que lo lleve a tener una vida con propósito. No un milagro para que no sufra más. No ore: Señor, un milagro para que yo no sufra. Dale a fulano para que yo no sufra. Haz con fulano. No, un milagro con propósito. Señor, si has de proveerle a fulano, provéele, pero que eso sea con propósito. Servirte a ti, que el evangelio corra, que tu palabra corra. Y aunque el Señor les decía: miren, no digan nada, no vayan y hablen, vayan y hablen, vayan y digan: Jesús hizo el milagro. Y ahí, con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, si la convicción es por su Señor, si la convicción es por aquel que todo lo da, por aquel que obra con poder, vaya delante de Él. Señor, perdóname si hasta el día de hoy había pensado en mí mismo. Me arrepiento. Hoy quiero vivir en el conocimiento de tu palabra, pero también en tu poder. Hoy, Señor, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, y que apartado de ti nada soy, Señor. Hoy, Señor, hago un compromiso, Padre, de servirte y de seguirte
así sea solamente yo el uno como aquel leproso. Señor Jesús, me arrepiento. Ten misericordia de mí. Gracias, Señor, por lo que empezarás a hacer en este tiempo con cada hombre, con cada mujer, con cada familia, con cada padre, con cada madre, con cada esposo, y con esta tu iglesia, Señor. Proveerás de milagros, maravillas, señales y prodigios, Señor, porque tu palabra es expuesta con limpieza y sencillez. Gracias, Señor, por lo que tienes para mí, Señor. Bendición, Señor, a la que tú no le añades tristeza. Regresamos a nuestros hogares, Señor, con el gozo, la alegría y la paz de saber. Diga, iglesia: Señor, regreso a mi casa. Iglesia, repita conmigo: Señor, regreso a mi casa con la paz, con el gozo de saber que tú obrarás con maravillas, señales y prodigios, con propósito. Gracias, Señor. Amén y amén.